Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, a una de las charlas que vamos a compartir en este otoño, una charla que va a llevarnos a descubrir los secretos de la luz. El encargado de tal menester es nuestro compañero y divulgador científico David García. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Aquí estamos, encantado de Bienvenido. estar aquí. Bienvenido. Bueno, David es experto universitario en astronomía observacional, responsable del proyecto Urania de divulgación científica de la Universidad de Málaga, entre millones, miles de cosas, aparte de las actividades en las que siempre está dispuesto a colaborar con todo lo que esté relacionado con la divulgación de la ciencia. Es un auténtico torbellino, ¿eh? O sea que es un placer contar contigo. David, teníamos pendiente hablar o compartir estas charlas para descubrir los secretos de la luz, porque tenía muchas ganas de contarnos aspectos curiosos el material óptico, de filtros. Bueno, cuéntanos. Pues la verdad es que la charla ha surgido a raíz de la petición de un profesor, compañero del departamento al que pertenezco, pertenezco al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga, y me comentó de que preparara una charla para que hablara sobre materiales para alumnos, porque hablaba sobre materiales. Su investigación va sobre materiales. Entonces, pues me lo llevé a mi campo, que era el campo de la astronomía, y es verdad que tenía recolectado muchos datos sobre óptica, sobre elementos, sobre filtros y demás. Entonces hice una charla preparada para estos chavales y lo que he hecho pues adaptarla un poquito, la he preparado para darla aquí en Sirio. He pensado que es muy interesante tanto para profesionales como para aficionados y toda la gente de la agrupación, pues conocer un poquito de la física y de la óptica que hay detrás de todos esos aparatos que nos compramos que valen tan caro, por qué valen tan caro, cómo se fabrican y todo su entresijos. El porqué de las cosas. Exactamente. Pues, pues cuando quieras, David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, lo primero, quería dar las gracias a todos por estar aquí conectados en directo. Sé que no es fácil y más un día de diario. Si alguien tiene alguna pregunta, la charla es algo larga, voy a intentar que no se haga muy pesada. Lo único, mi idea es que se aprenda un poquito de ciencia y de física y sobre todo de óptica. Y si alguien tiene alguna duda durante la charla, a mí no me importa de que en un momento dado abra micro y se ponga a hablar. Porque a lo mejor con el tiempo, pues puede ser que esa pregunta después no se acuerde y prefiero que la diga en el momento. ¿De acuerdo? Bien, pues la charla la he titulado Descubriendo los secretos de la luz, porque en parte es eso lo que me he dado cuenta, ¿no? De que a medida que vas descubriendo un poquito, vas estudiando un poquito de física, te das cuenta de que la óptica, la astronomía es una rama de la física y hay mucha ciencia detrás. Y es muy bonito conocer esos aparatos y por qué funcionan esos aparatos de esa manera, ¿no? ¿Por qué un ocular da esos colores? ¿Por qué un ocular da esas aberraciones? ¿Por qué hay esas correcciones? ¿Por qué tienen esa forma y todo eso? Y ese es el origen un poquito de la charla. Bien, pues os paso un poquito el índice, os comento, voy a hablar de lentes de espejo, también voy a hablar del aluminizado, de cómo se aluminizan esos espejos de esos telescopios tan grandes, que vamos a hablar de los filtros, voy a hablar de los filtros de tanto de todos tipos de filtros que podemos utilizar en astronomía, también hablaré de filtros solares, que también es un apartado aparte. También hablaremos de espectrómetros, de sensores de cámara de fotos, de óptica adaptativa, que esto es un apartado que me ha encantado, y de la parte que más me gusta de la charla, que es el futuro de la óptica. ¿Vale? Bien, pues empiezo. La óptica en astronomía, como todos sabemos, todos tenemos en casa algún aparato relacionado con la astronomía, sea un filtro, un telescopio, alguno de vosotros tendrá algún espectrómetro y muchos de nosotros pues tenemos sensores de CMOS y CCD en nuestras cámaras de fotos o cámaras de astrofotografía. Pues de todos estos elementos ópticos vamos a hablar de cómo se fabrican, dónde se fabrican, qué tipo de composición química tienen, ¿vale? Porque son caros, pero tenemos que saber por qué son tan caros, ¿vale? Y todo eso en tres hijos. Así que, sin más dilación, paso a la siguiente diapositiva y vamos a empezar con lentes y espejos. Lo primero de todo, empezamos por aquello de que debe empezar cualquier astrónomo aficionado, que son unos prismáticos, pero no eso de la foto porque valen 20.000 pavos. Esos prismáticos son muy caros, lo he puesto como ejemplo, ¿vale? Los prismáticos son elementos muy recomendables para empezar en nuestra afición por la astronomía y sus lentes, las lentes que hay dentro de unos prismáticos, pues si son buenos, si son caros, suelen tener una serie de siglas que se llaman BK o BAC y suelen tener diferentes calidades. Están los VAC 4 y los VAC 7
y tienen una sigla, unas letras que suelen ser la ED o suelen ser la HD. Ese ED o HD suele referirse a la calidad del material, a la dispersión óptica que provoca la luz, que se produce la luz cuando pasa a través de ellos. Los de más alta calidad, los más caros, son los VAS 4, ¿vale? Y que por cierto, me acabo de dar cuenta de que está mal, la diapositiva es al revés. Y los VAS David, 7 serían de menos calidad. David, no se ve la diapositiva, ¿eh? ¿No se ve? No, Mm, no, no. vale, pues un segundillo, voy Se a ve a ver. ti. Yo sí la veo, ¿eh? Ah, Sí, 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 vale. pues es que estoy viéndote, yo te veo a ti nada más, disculpa, porque es que te veo yo aquí Vale, solo. ok, ok. Espérate. Sí, sí se ve Sí se bien. ve, sí se Ah, ve. vale, 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 ok, ok. Lo demás lo Yo la veis veo bien, ¿no? también. Mm, Perfecto, perfecto. sí. Pues nada, pues entonces sigo. Bien, pues nada, simplemente deciros que cuando vamos a comprar nuevos prismáticos, pues hay de calidad, de diferentes calidades, pues tenemos que buscar precisamente si queremos tener menos dispersión de luz, menos aberraciones de luz, por así decirlo, tenemos que irnos a unos más caros, evidentemente uno que tenga mejor óptica. Evidentemente los ED son mejores, que están mal en la diapositiva, como he dicho, y los HD son peores, ¿vale? Entonces, pues nada, pues simplemente preguntamos en nuestra tienda de referencia, que puede ser la Astrocho o la que sea, y que nos guíen un poquito, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, también tenemos que pensar muy bien y muy importante qué tipo de revestimiento tiene por dentro la óptica. Una óptica por dentro, según tiene reflejos, puede tener más reflejos y esos reflejos puede hacer que la calidad óptica sea peor. Y también podemos perder luz, también, luz importante. Entonces, los revestimientos son muy importantes, pueden ser principalmente de tres clases. Están los coated, por así decirlo, tienen un recubrimiento muy sencillo, los que tienen multicapa y luego ya los más caros, que son los profesionales, que sean los que tienen FMC, que tienen muchas capas de recubrimiento por dentro. Tienen unas capas de una pintura especial que lo que hace es que evita esas reverberaciones de luz, esos reflejos de luz interna, y hace que la luz que nos llega al ojo sea precisamente la que ha pasado por la óptica. Este tipo de elementos ópticos, como pueden ser los prismáticos, tienen una serie de prismas por dentro, concretamente estrés de porro, que se llama, y lo que tiene son dos prismas en forma de pirámide que permiten que la luz entre, ¿vale? Entre y haga una especie de giro de 180 grados, pero si lo superponemos entre los dos, pues lo que conseguimos es que cambiamos el ángulo de incidencia, porque lo que nos interesa es que la luz entre por una apertura muy grande y esa apertura muy grande es incompatible con la apertura de nuestro ojo, con la distancia que tenemos interpupilar. Entonces, tenemos que hacer que la óptica se separe, que la colimación, que la luz que entra por esas dos aberturas sea la mayor posible. Y para eso después tenemos que acercar ese punto focal a la distancia interpupilar que tenemos. Y de por eso utilizamos este tipo de prismas, ¿no? Bien, pues dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos de las lentes. Ahora pasamos a hablar de las lentes, concretamente de las lentes de los telescopios. Qué puntero, exactamente. Las lentes que tienen normalmente los oculares suelen estar hechas de un vidrio especial que se llama vidrio de fluorita. Es un compuesto químico, una combinación química que tiene una forma octaédrica. La forma octaédrica es una especie de forma de cubo. También puede tener otras disposiciones prismáticas, pero concretamente la octaédrica tiene unas propiedades ópticas muy buenas que provocan una baja dispersión de la luz. Cuando digo baja dispersión de la luz, significa que la luz no se abre y no produce aberraciones. Nos llega la luz con una calidad muy alta. Otro tipo de vidrios puede provocarnos que la luz tenga más aberraciones, ¿no? Ya veremos un poquito más adelante después qué son ese tipo de aberraciones. Y bien, este tipo de vidrio, concretamente el vidrio de fluorita, tiene un par de propiedades muy interesantes que son la termoluminiscencia y la fluorescencia. Este tipo de propiedades se da cuando tienen temperaturas muy altas, pero concretamente en óptica, la de telescopio, solemos utilizar temperaturas bajas, así que estos efectos no se notan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a hacer óptica solar, cuando vamos a ver el sol, se puede producir un efecto de luminiscencia en la propia lente del telescopio, porque tiene esa idiosincrasia el vidrio con el que está fabricado. ¿Vale? Bueno, pues aquí os pongo una representación de cuál sería la estructura atómica de la fluorita, del fluoruro de calcio. Y tiene, tiene estos dos componentes porque la luz puede atravesarlo de una manera recta, una manera más perpendicular que si fuera otro tipo de estructura cristalina. Bien, aquí vamos a hablar un poquito ahora de las aberraciones que tiene algún tipo de lente. Las lentes de los telescopios normalmente per se tienen un tipo de aberración que se llama, por ejemplo, aberración cromática. Lo que quiere decir eso es que a veces, aun por muy buena forma geométrica que tenga la estructura, siempre se puede dar al pasar la luz por una lente, se produce un fenómeno de dispersión y en función de la longitud de onda, cada longitud de onda tiene un punto focal distinto.
¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del enfoque, nosotros que lo que usamos telescopio nos damos cuenta, podemos enfocar a lo mejor una longitud de onda, los rojos y no los azules, y entonces se nos hace complicado el enfocar correctamente a lo mejor un planeta o una estrella en concreto. Entonces, para evitar esto, ¿qué se hace? Lo que se hace es que se combinan lentes. Al combinar lentes, lo que hacemos es que la luz se vaya reflejando en diferentes ángulos y conseguimos que en punto focal sea común. ¿Vale? Entonces, esto se consigue con una combinación de lentes y se llama esto una lente apocromática. Cuando vamos a comprar un ocular, pues cuando leamos eso de lentes apocromáticas, lo que quiere decir que tenemos un conjunto de lentes dispuestas, cóncavas y convexas, que están puestas en una disposición especial que hacen que la conversión de toda la longitud de onda sea en un punto focal único. Lo cual quiere decir que tenemos una mayor resolución. Otro tipo de aberración que nos puede provocar las lentes de los telescopios pueden ser la aberración esférica. La aberración esférica es la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Eso se da mucho de los que hacéis observaciones y los que hacéis fotografía, pues esto se llama distorsión de campo, ¿no? O efecto de cojín también. Eso es intrínseco en la óptica. Para corregir esto, ¿qué se hace? Se pone una lente como esta que está aquí, estáis viendo, que señala con el cursor, una lente que tiene esta forma y lo que corrige esa deformación de campo y hace que la visión sea lo más correcta posible. Bien, pues dicho esto de las lentes de los telescopios, pasamos a hablar de los espejos, ¿vale? Los espejos de los telescopios pueden ser de vidrio de muchas clases y de muchas calidades. El principal es el vidrio de borosilicato, que está de hecho compuesto por óxido de silicio y óxido de boro. Significa que tiene en su composición química pues tanto átomos de silicio en forma de silicato como átomos también de boro intercalados en esa geometría del cristal. Ya explicaré un poquito después por qué se mete el boro en este tipo de estructura. ¿Por qué se utiliza este tipo de vidrio? Porque este tipo de vidrio tiene una baja expansión térmica. Lo que nos interesa es que haya pocas aberraciones. Hay una aberración también que se puede producir cuando, si tenemos un espejo, tenemos una óptica que con el calor dilata, lo que conseguimos es una distorsión de la imagen. La lente pues, nos puede amplificar o no, dependiendo de cómo esté dilatado el espejo que estamos usando. Pues nos interesa una óptica que se expanda, que tenga poca expansión térmica. Entonces, el vidrio borosilicato tiene una expansión térmica muy baja. Pero si ya queremos irnos a telescopios profesionales, hablamos de telescopios de grandes observatorios, pues nos vamos al vidrio, que concretamente no es un vidrio, es una vitrocerámica, os sonará a todos porque todos la tenemos en casa, que es el Cerodur. El Cerodur está fabricado con un aluminosilicato, que es el óxido que es un óxido de aluminio y óxido de silicio combinados. La expansión que tiene este tipo de material prácticamente es nula. O sea que es este tipo de lente, este tipo de espejo, mejor dicho, no tiene expansión térmica, con lo cual el calor no le afecta, con lo cual la geometría que tiene nos va a dar exactamente lo que estamos viendo. Va a hacer que la incidencia de los rayos que vengan pues sean completamente geométricos. Suelen ser vidrios muy complicados. Y luego hay una calidad todavía superior, que sería el vidrio de Corning. ¿Por qué Corning? Porque la empresa que lo fabrica se llama Video Corning. Es una empresa americana y fue la encargada de fabricar los espejos segmentados del James Webb. Entonces, de este tipo de espejos concretamente hablaremos al final de la charla. Pues paso ahora a hablar de los espejos. Seguimos hablando de los espejos. Los espejos son súper caros de fabricar. Se fabrican con unos trozos grandes de vidrio de una calidad muy alta. Se fabrican concretamente en 3 puntos del planeta, o mejor dicho, se extraen de 3 puntos del planeta. Se extraen en China, en Estados Unidos y en China, Francia. Perdón. Son 3 puntos geográficos en el mundo, que son Francia, China y Estados Unidos, tienen la fábrica donde la pureza de los materiales que hemos dicho antes, del aluminosilicato y del óxido de silicio, tiene una pureza superior. Estamos hablando de que ese tipo de vidrio necesita la menor cantidad de impurezas posible. Entonces estamos hablando de un vidrio que tiene una calidad suprema. ¿De acuerdo? Este tipo de vidrio se utiliza, se lleva transportado en grandes cantidades y lo que hace es que se funde en determinadas fábricas, estas fábricas lo que hacen es que fabrican bloques monolíticos de unos 5 kilos aproximadamente, 3 kilos, que lo veremos ahora después en la siguiente diapositiva, hay un pequeño vídeo, y lo que hacen es que se colocan, como veis en la foto, se colocan en una gran plancha y esa plancha es un horno. Esos hornos se tiran días, semanas o incluso meses calentando y fraguando el material.
¿vale? Porque sepáis que las empresas que se dedican a esto, pues son francesas, como la Reox, que fabricó el Gran Telescopio de Canarias, y la empresa L3 Harris, que fabricó el James Webb, y curiosamente, las que tienen mejor calidad y mejor acabado óptico es una empresa japonesa, se llama Ohara Corporation. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Os voy a poner este pequeño vídeo para que veáis cómo son esos vidrios, esos blanks que se llaman. Eso concretamente es un departamento de la Universidad de Arizona que se encarga de coger estos trozos y utilizan, los veis que son completamente macizos, son completamente transparentes y le aplican calor para darles pequeños golpes porque tienen que colocarse como si fuera exactamente un Lego. Las piezas se colocan en un gran horno y tienen que encajar prácticamente a la perfección. Los huecos, digamos, el aire, por así decirlo, entre uno y otro tiene que ser mínimo posible. Bien, pues paso de diapositiva. Bien, aquí estamos viendo el horno que alcanza 1400 y 1700 grados y ese horno lo que hace es que va fundiendo todos esos bloques, todos esos blancs homogéneamente y provoca una balsa y esa balsa lo que se hace después con esa balsa es un giro, ¿vale? Ese horno se tira semanas o inclusive meses. ¿Por qué se hace girar? Porque al girar el vidrio fundido coge una forma parabólica y lo que hace es que se abre y adopta esa forma curva que después habrá que pulir, habrá que rematar, pero ese giro lo que provoca es que el vidrio, el cristal, vaya cogiendo esa forma definitiva. También con no todo el tiempo está a 1400 grados, evidentemente se tira meses y semanas girando. También se espera con ese tiempo que se vaya ceramizando el material. ¿Qué quiere decir esto? Ceramizando el material significa que el material con el tiempo va cogiendo una estructura cristalina. El vidrio empieza con una estructura amorfa, por así decirlo, una forma vítrea, como vemos aquí en la imagen a la izquierda, pero a medida que lo vamos dejando enfriar poquito a poco, pues se le llama, el vidrio va cogiendo esta estructura de la derecha, una estructura más homogénea, más estructurada, y también para la luz hace que el camino sea mucho más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues he preparado una diapositiva, he preparado una serie de animaciones, quiero que lo entendáis. Cuando la luz pasa por la imagen de la izquierda, se provoca este tipo de desviaciones ópticas. Se esperaba que la luz pues, pasara por el camino negro, pero a medida que se va encontrando con diferentes cristales, con diferentes estructuras, la luz va cambiando. Aunque no cambia mucho de dirección, va tomando desviaciones pequeñas, ¿no? Entonces hace que la calidad óptica de este vidrio sea menor. Pero cuando hacemos que el vidrio le damos tiempo a que esa estructura atómica coja realmente esa forma cristalina, esa estructura de cristal, lo que conseguimos es que la luz, por así decirlo, pasa de una manera mucho más uniforme y mucho más homogénea. Estamos haciendo que la luz coja una línea recta. Bien, pues aquí ahora vamos a ver un vídeo en el cual vemos un proceso de pulido, porque una vez que hemos hecho todo esto, no obstante, no es suficiente. El vidrio tiene pequeñas imperfecciones que hay que pulir. Pues también lo que hacen es que colocan el espejo en una gran sala y con una TNC, que es una máquina con una precisión nanométrica, pues lo que hacen es que cogen diferentes elementos de pulido, diferentes lijas, para que me entendáis, y se van haciendo diferentes pasadas por el espejo. Lo que quiero que os fijéis es en la pantalla. En la pantalla que se ve aquí en el vídeo, en la pantalla que tienen ellos en el ordenador, tienen lo que es la estructura como si fuera un mapa morfológico, geográfico, por así decirlo, del espejo, y ellos van dando pasada y van viendo a tiempo real cómo está la pasada, cómo está siendo la superficie del espejo. Entonces van haciendo pasadas y van dejándolo cada vez pues con la geometría que les interesa al observatorio, ¿no? Bien, no obstante, esto no es suficiente. Vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase de interferometría. Cuando ya está pulido, también se utilizan elementos de interferometría. ¿Qué quiere decir eso? Que cogen láseres especiales, los enfocan hacia el telescopio, hacia el espejo del telescopio, y utilizan un prisma especial, una lente dicroica que se llama, y lo que hacen es que con un patrón, con otro espejo de referencia y el espejo que estamos trabajando, nos tiene que dar un patrón, perdón, de proyección homogéneo como el que estamos viendo en la imagen de abajo. ¿Cómo es la imagen de referencia? Esta que estamos viendo aquí.
La imagen tiene que ser como la que vemos a la izquierda y si está como se ve en la derecha, pues está de modo incorrecto. Entonces ellos van haciendo pulidos hasta que el patrón de interferencia es lo más fino posible. Y no obstante, todavía esto no es suficiente para telescopios profesionales. Estamos hablando de telescopios que están enlazados al espacio o telescopios como los que hay en los observatorios de Canarias. Se puede llegar a un pulido nanométrico e incluso atómico. Y esto se hace con un pulido de haz de iones. ¿Qué hace esto? Pues cogemos un haz de iones, cogemos átomos de argón, que en esta diapositiva se ven de color amarillo, y lo que hacemos es que directamente los lanzamos y conseguimos que esos átomos que están ahí, que sobran en el espejo, lo hacemos es que los expulsamos con un golpe seco, ¿vale? Estamos puliendo, este tipo de pulido estamos hablando ya a nivel atómico. Estamos haciendo que el pulido sea atómico. Estamos haciendo prácticamente la capa del espejo a nivel atómico. Un pulido a nivel atómico. David, una pregunta. Dime, dime. Es que estoy afónico, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho perfectamente, dime. Que digo yo que esta tecnología que estás hablando tiene que ser, Sí, tiene que ser reciente, porque ya sabes el problema que tuvieron con el Hubble, con el, sí. con el pulido del Hubble, ¿no? Sí, sí, lo sé. De hecho, este pulido que te estoy comentando se ha aplicado en el James Webb. Vale, vale. Pero que es Este tipo reciente. de, tanto el de interferometría, precisamente, muy bien, la pregunta es muy buena, Josemi. Precisamente por esos fallos que hubo en el Hubble, se aplican ahora los procesos de calibración de interferometría y de pulido de haz de iones. ¿Vale? Y se hacen pruebas tanto por laboratorios distintos, ¿no? Con diferentes técnicas, con diferentes laboratorios para que certifiquen que eso está hecho así. De hecho, lo bueno del James Webb es que al ser segmentado, se pudo hacer la comprobación óptica con cada uno de los segmentos. No era como el Webb, que era un monolítico, era un espejo monolítico, sino que como eran diferentes espejos más chiquititos, se lo podían mandar entre laboratorios para hacer esas pruebas. Bien, Bueno, pues bueno, sigo. gracias. Nada. Seguimos con la charla, aquí vemos cómo sale el pulido, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los aluminizados, que esta parte también me gustó mucho. Los espejos se aluminizan. El aluminio se utiliza como capa reflectante porque refleja muy bien la luz. Entonces lo que estamos viendo arriba es un espejo que está muy gastado, que está muy, muy castigado por las observaciones y cómo aquí abajo lo han aluminizado de nuevo. Para hacer eso, lo primero que tienen que hacer es limpiarlo, porque cogen mucha suciedad, cogen mucha roña y hay que lavarlo muy bien. Hay que limpiarle y repararle algunas imperfecciones porque le pueden caer objetos, les pueden caer, en fin, multitud de cosas y se tiene que lavar, se tiene que recristalizar en algunos casos, ¿vale? Como hacen en Carglass, ¿no? En la empresa esta, pues en algunos casos tienen que incluso recristalizarlo, luego pulirlo de nuevo y después se lleva una cámara de vacío. Cámaras de vacío especiales, que son grandísimas y son monolíticas. Cámaras de vacío como las que estáis viendo en la foto. Son cámaras de vacío donde el vacío es millones de veces por debajo de la presión atmosférica terrestre. Estamos hablando de un vacío prácticamente absoluto, prácticamente un vacío como el del espacio. ¿Qué conseguimos con ese vacío? Pues lo que conseguimos es metemos el espejo ahí con un vacío casi absoluto y lo que hacemos es que cogemos una cantidad de aluminio y lo que hacemos con ese aluminio es que lo volatilizamos. Hacemos que el aluminio que hemos metido ahí lo vaporizamos con diferentes técnicas, puede ser por un calentamiento de una resistencia o lo puedo calentar por un haz de electrones y hago que ese aluminio pase en forma de vapor al medio. ¿Y qué pasa? Pues ese aluminio se deposita homogéneamente en el espejo, ¿vale? Creando una capa que puede ser de 100, de 200 nanómetros o del espesor que queramos. Evidentemente, el espesor del espejo pues el espejo está expuesto al medio, entonces hará falta un recubrimiento. Ahora hablaré un poquito más adelante de ese recubrimiento. El aluminizado, como he dicho antes, puede ser por vaporización térmica. El espejo estaría aquí arriba, ¿vale? Y lo que hago es que pongo aquí una cantidad de aluminio, lo someto a una gran temperatura y ese aluminio sale proyectado en forma de vapor y se deposita uniformemente en el espejo. También puede ser por haz de electrones, que sería una técnica mucho más moderna, en la cual tengo aquí tres espejos. En este caso, vamos a suponer que nuestro espejo el que nos interesa es este. Y lo que hago es que con un haz de electrones, lo que hago es que caliento el aluminio de una forma muy rápida y sale proyectado y se deposita en el espejo. ¿Vale? Esta técnica es mucho más costosa y la que se utiliza en telescopios profesionales. Bien, el aluminizado que he dicho antes, el aluminio no es suficiente. El aluminio
hace falta una capa de protección, porque como he dicho antes, el telescopio va a estar expuesto al medio. Va a estar, cuando el telescopio el observatorio abra su cúpula, va a estar expuesto a un montón de elementos. Entonces, se le aplica también una capa de silicio de protección, o sea, óxido de silicio, para que pueda aguantar y se pueda limpiar, ¿vale? Que dure más ese aluminio el mayor tiempo posible, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos perfectamente cómo está aluminizado y lo están instalando en el observatorio. Bien, ahora pasamos a hablar de los filtros, ¿vale? Ya que hemos hablado del aluminizado y demás. Bien, los filtros, muchos de vosotros dedicáis a la astrofotografía, filtros hay de muchas clases, y entonces podemos ver un objeto celeste en diferentes longitudes de onda. Esta que estamos viendo aquí, pues sería hidrógeno alfa, oxígeno 3, helio 2, y este de aquí, hidrógeno alfa combinado con otro más, con oxígeno y con helio. Una imagen combinada. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue esto cogiendo las lentes que hemos dicho antes y le aplicamos capas. Y estas capas se depositan por un proceso denominado en física sputtering. Ahora hablaremos un poquito más adelante y más detalladamente con una diapositiva cómo se hacen estos recubrimientos. Antes de eso, lo que quería comentar es un poquito de espectroscopía. Quiero que sepáis que cualquier objeto celeste, una estrella, cuando por el hecho de estar caliente, emite una radiación, que es un espectro continuo, un objeto caliente emite en todas las longitudes de onda. A medida que esa luz viaja por el espacio, puede atravesar ciertas nubes de gas, y esto es interesante. Aquí es una nube, pero después veremos más adelante que lo que nos interesa es un cristal, es un filtro. Aquí la luz pasa a través de una nube y la nube se queda con algunas longitudes de onda. Está robándole al espectro continuo que emitía la estrella algunas longitudes de onda que corresponden a la composición química de la estrella. Y cuando esa luz nos llega a nosotros, nos llega con esas longitudes de onda robadas. O sea, que le faltan. ¿Por qué digo esto? Porque este proceso que hace esta nube molecular es lo mismo y es el principio físico que hace que nosotros podamos ver solamente algunas longitudes de onda. Y os explico ahora por qué. Cuando obtenemos un continuo de una estrella, vemos que hay una serie de elementos, una serie de rayas, una serie de longitudes de onda que destacan sobre el resto. Esa longitud de onda en astrofotografía, por ejemplo, son el oxígeno 3, el silicio 2 y luego están el hidrógeno alfa, que os sonará a muchos de vosotros, y el hidrógeno beta. Son longitudes de onda concretas. El oxígeno 3 se utiliza en astrofotografía porque prácticamente está en el rango casi fuera del visible. El silicio 2 también está en el infrarrojo, pero el hidrógeno alfa y el hidrógeno beta sí estarían en el espectro visible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos llega la luz de una estrella, a lo mejor nos interesa concretamente ver solamente la región que emite en hidrógeno alfa. Pues para eso lo que hacemos es que filtramos toda la luz que no queremos y dejamos pasar exclusivamente una longitud de onda. Para eso utilizamos los filtros, ¿vale? Los filtros de hidrógeno alfa. Aquí tenemos una marca muy conocida, que he tapado para no hacerle publicidad, que es el hidrógeno alfa. El hidrógeno alfa, ¿qué es lo que es? El hidrógeno alfa es que un átomo de hidrógeno que tiene una nube molecular, pues decae de energía y el orbital, o sea, el electrón que tiene en su capa número 3, baja al orbital número 2. ¿Vale? Entonces, en ese proceso, se libera y emite un fotón en esa longitud de onda, concretamente en esta que estamos viendo aquí. Y a nosotros nos interesa solamente esa longitud de onda porque es la que emite la nube molecular. Concretamente, esta que estamos viendo aquí es el hidrógeno beta. El hidrógeno beta es una caída de energía más alta, del 4 al 2. ¿Vale? Por eso, al ser una caída energética más alta, está más en el azul. No es tan baja como la del hidrógeno alfa. Y con esto podemos ver imágenes como la que vemos aquí. Esta sería una imagen del Sol en hidrógeno alfa, solamente en hidrógeno alfa. Estamos viendo hidrógeno ionizado. Significa que ese átomo de hidrógeno tiene más energía de la cuenta y cuando decae, significa cuando se libera de esa energía, pues emite esta luz rojiza, que por eso se ve esta imagen del Sol así, y esa luz es la única que pasa a través de este filtro. Y por eso nos llega a nosotros a nuestro sensor. ¿De acuerdo? Estamos filtrando toda la luz y estamos dejando pasar solamente la luz que nos interesa. En este caso aquí lo que tenemos es el oxígeno 3, que concretamente es esa longitud de onda que estamos viendo ahí, y nos sirve para ver, por ejemplo, nebulosas planetarias. Ahora explicaré un poquito más adelante. Este tipo de luz
está en un rango mucho más energético, entonces por eso se usa en astrofotografía, no se puede, este filtro no se puede utilizar en óptico, aunque lo pusiéramos en un ocular, no veríamos esto que en esta longitud de onda. Esto se le llamaría en astrofotografía pues falso color, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a otra banda que sería el silicio 2, que también se usa en astrofotografía, y está ahí, sí, está ahí. No se ve, pero está ahí, porque está en infrarrojo, entonces el ojo humano no es capaz de verlo. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pues se verían nubes moleculares que pues a ojo desnudo, pues no se verían. Esto solo se pueden ver a través de astrofotografía, ¿no? Son imágenes muy difusas y solo se pueden ver, ya como ya os digo, en astrofotografía. Bien, ahora voy a hablar del sputtering. Esos filtros que hemos hablado tienen una serie de capas. Esas capas se han depositado por un proceso que se llama sputtering. El sputtering es un proceso en el cual cogemos una cámara de vacío, quiero que veáis esta imagen de aquí. Eso es una caja, no os asustéis con tanto dibujito, que lo voy a explicar todo, ¿vale? Esto es una caja, ¿vale? Donde ponemos arriba, donde pone ánodo, aquí arriba ponemos un espejo, un espejo no, ponemos un cristal, ¿vale? Lo que va a ser el filtro, ponemos un cristal ahí arriba, y cogemos esta cámara y la dejamos al vacío. Y en esta cámara solamente metemos átomos de argón, ¿vale? Esos átomos de argón están vagando por la cámara, que está al vacío previamente, y esos átomos de argón van viajando, y lo que hacemos aquí debajo, justamente en esta capa de aquí debajo, lo que hacemos es que provocamos o generamos un campo electromagnético. Que al generar ese campo electromagnético, lo que conseguimos es que el gas de argón, cuando entra aquí, se convierte en plasma. Cuando convertimos algo en un plasma, lo que hacemos es que los átomos se disocian entre núcleos y electrones. Se provoca una sopa de material, y esos átomos de argón, lo que pasa es que se quedan de pronto cargados positivamente porque han perdido su electrón. ¿Qué les pasa a este tipo de átomos de argón? Pues aquí debajo, en esta capa gris, he dejado un material que es el material con el que yo quiero fabricar mi filtro, y es un material que es especial porque ese material filtra la longitud de onda que yo quiero, ¿vale? Entonces ese material lo tengo aquí, y lo que hago es que cuando ese átomo de argón se ha ionizado, se queda cargado positivamente, impacta contra el sustrato, contra ese material que yo quiero para el filtro, y ese material después, una vez que he golpeado, sale proyectado, ¿vale? Coge una velocidad inicial y se queda depositado en el espejo, perdón, en el cristal de arriba que yo tengo ahí depositado el efecto. Entonces, lo que estoy haciendo, hablando claro y rápido, estoy cogiendo átomos de argón, estoy haciéndolos impactar contra la capa gris, que es con la que yo quiero fabricar el filtro. Esos átomos del material gris salen proyectados y se depositan en el cristal de arriba. Y la deposición la puedo controlar para hacer lo gorda o lo fina que yo quiera, a nivel nanométrico. Y con eso consigo un filtro óptico de una banda específica. Si combino varios filtros, o sea, varios materiales, puedo hacer que un filtro sea para muchas bandas distintas. Puedo hacer que un filtro sea multiespectral. Puedo hacer que un filtro me filtre todo, como por ejemplo los filtros de contaminación lumínica, y que me filtre un montón de longitudes de onda y me deje pasar solamente aquellas que yo quiero. Y entonces esa deposición de capas se hace con este proceso de sputtering tan curioso, ¿vale? Se consigue un resultado como el que estáis viendo aquí, ¿vale? Estos son pastillas de metal que tienen diferentes capas de diferentes materiales. Capas de silicio, capas de aluminio, y cada una de ellas, pues evidentemente tienen un tipo de propiedades. Podemos depositar tantas capas como queramos, y cada capa generará una filtración distinta. Bien, vamos a hablar un poquito de la transmisión que se produce de los cristales. Cuando un rayo de luz, que es una onda, impacta contra un filtro, vamos a imaginarnos que esto que hay aquí es una capa de cristal, y estos son diferentes capas que yo he depositado con procesos como el que hemos dicho antes, de sputtering, ¿no? Tengo, pues, una onda, llega a incidir sobre él, y lo que pasa es que esa onda, cuando impacta, lo que hace es que se difracta en otra onda que va viajando por ese material. Y luego este, a su vez, también se sigue propagando por la capa y provoca un tipo de propagación dependiendo de el coeficiente de dispersión que tenga cada material. Pero para que se entienda mejor, lo quería dibujar de un modo más sencillo. Imaginemos un rayo de luz que incide sobre ese material. Ese material, evidentemente, para alguna longitud de onda rebota y se ve reflejado. Otra longitud de onda se refleja en otra capa, pero algunas de ellas
que es la que nos interesa, como por ejemplo aquí en la longitud de onda azul, pues esa sí pasa, ¿vale? Y otras, como por ejemplo la ultravioleta, pues también se reflejan. Así que con este material lo que he conseguido es filtrar solamente pues la luz que me interesa, que es la luz azul. Tanto la luz amarilla como la luz roja como la luz violeta las he filtrado y he hecho que no pasen, se vean reflejadas en dirección contraria. Entonces, lo que llegaría al sensor o lo que llegaría al objetivo, en este caso al ocular, sería la longitud de onda o la luz que me interesa. Bien, pues ¿qué vemos con los filtros de hidrógeno alfa? Pues veríamos imágenes con las que estamos viendo aquí arriba, ¿vale? Estamos viendo la nube molecular, que son átomos de hidrógeno que está ionizado, que solamente se ven cuando filtramos toda la luz que no nos interesa y solo vemos el hidrógeno alfa, que en este caso es rojo. ¿De acuerdo? El hidrógeno beta, pues sería igual, pero sería en azul. Sería una nube molecular parecida a esta, pero con un color azulado, que es el que vimos antes en la nebulosa planetaria. Bien, aquí, pues igual, los filtros de oxígeno 3 y de silicio, perdón, de azufre 2, pues veríamos este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes están coloreadas con la paleta de colores que usa Hubble. El Hubble utiliza una paleta de colores que para el azufre 2 utiliza el rojo, que es lo que veríamos aquí, en la parte exterior. El hidrógeno alfa, el Hubble lo utiliza en color verde, con lo cual todo lo que estamos viendo aquí en verde, está la nebulosa Orión y está la nebulosa Rosetta, lo que es verde es hidrógeno alfa. Y el oxígeno 3 lo tintan con falso color, por así decirlo, en azul, ¿vale? Que aquí se ve, en la nebulosa Rosetta se ve muy bien, ¿vale? Pero esta es la paleta del Hubble y dependiendo de la paleta de cada telescopio se ve de un color u otro, ¿de acuerdo? Pero ya, como he dicho antes, el hidrógeno alfa estaría en el rango del rojo, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, simplemente deciros que el oxígeno 3 se utiliza para ver nebulosas planetarias porque hay material oxígeno que está ionizado, doblemente ionizado, significa que es material que ha proyectado una estrella después de haberse fabricado en el centro de esa estrella, y el azufre 2 también. El azufre 2 se ve también en zonas de mayor metalicidad en nubes moleculares. Bien, pues este tipo de filtros, todo este tipo de filtros que se utilizan en óptica se tienen que recubrir porque también se tienen que lavar, se tienen que limpiar. Pues para eso hay que darle un recubrimiento. Se utilizan, pues, por ejemplo, el fluoruro de magnesio y el dióxido de silicio. ¿Para qué? Para que se puedan limpiar, se puedan reparar también. ¿De acuerdo? También se puede utilizar para otro tipo de filtros mucho más caros, pues protecciones como el carbono, ¿vale? Tipo diamante o tipo, como le dicen, zafiro, que le llaman en la relojería. Bien, todos los filtros que vemos que se venden a nivel profesional son certificados por laboratorios, que pueden ser o bien de universidades o bien laboratorios privados. ¿De acuerdo? Todo lo que nos venden, lo venden siempre que nos vendan un filtro, debe venir con su tabla de certificación y con los espectros y longitudes de onda que filtra y que abarca, ¿no? Bien, también, evidentemente, antes de sacarlo al mercado, también se mandan a personal, a empresas que se encargan de testearlos para que, evidentemente, comprobar que funcionan correctamente y una vez que esté certificado y vemos que funcionan correctamente, pues entonces ya sí se sacan al mercado. Bien, pasamos a hablar de filtros solares, que también tiene su miga. Los filtros solares, como veis aquí, pueden ser o bien como una laminita muy pequeña, ¿vale? Que no los recomiendo porque son un poco inseguros, dependiendo, cuando ya pasa el tiempo empiezan a ser bastante peligrosos, aunque en este caso lo peor que te puede pasar es que se te rompa y que se cargue el sensor de la cámara. Este tipo de filtros para solar, para telescopios, son los más recomendables, el que tengo yo concretamente, y utiliza capas de vidrio y una capa de aluminio entre ellos. Son más seguros, son más robustos y que prácticamente duran toda la vida. Y luego también se pueden usar también pueden estar instalados en oculares, ¿de acuerdo? Aunque lo más recomendable es que estén en la boca del telescopio. Bien, pues están hechos de una capa muy fina de aluminio. Una capa muy fina, muy fina, muy fina, que deja pasar solamente prácticamente menos de un 1% de la luz del sol. Bien, los filtros solares pueden ser de diferentes clases, pueden ser de luz blanca, como que estáis viendo aquí, que solamente deja pasar una mínima cantidad de luz del sol y con esto nos permite ver pues, las manchas solares. ¿De acuerdo? Están recubiertos con una capa de vidrio que está endurecido para que se pueda lavar y se pueda limpiar. Y tenemos la tranquilidad de que esos filtros, con esos filtros, pasan una observación completamente segura del sol. ¿De acuerdo?
Los hay de diferentes, dependiendo de la composición química que tenga el filtro, la dopación que tenga ese material de aluminio, pues se pueden ver blanco, se puede ver en azul claro, o en mi caso, en el mío concreto, se ven anaranjado. ¿De acuerdo? También los filtros pueden ser de hidrógeno alfa, como he visto antes en alguna fotillo, ¿vale? Nos deja pasar solamente una longitud de onda específica del Sol. En este caso sería 653,3 nanómetros. Y esto nos permite ver la cromosfera del Sol. La cromosfera del Sol es la capa más externa del Sol y es la última capa del Sol, por así decirlo, de donde parten esos rayos de luz hasta que llegan hasta la Tierra. Para ello se utilizan una serie de filtros de materiales que utilizan un tipo de interferometría que utiliza etalones de Fabry-Perot. Entonces muchos de vosotros me diréis, bueno, ¿y qué carajo es eso? Pues un etalón de Fabry-Perot es simplemente son dos espejos enfrentados y hace que la luz del sol, cuando la luz que nos interesa en este caso, pase a través de ello, pues la luz reverbera entre ambos espejos y pasa de un modo multiespectral. O sea que la luz se amplifica una vez que pasa, rebota varias veces entre el espejo A y el espejo B y nos llega a nosotros ya enfocada. La L que veis aquí es una lente que nos ha enfocado correctamente y lo que vemos es que la luz del sol, en este caso el hidrógeno alfa, lo que ha hecho es que se ha reverberado varias veces y nos ha amplificado la señal. Esto nos interesa cuando la luz que nos llega es muy tenue, es muy poca, es muy pobre. Lo que hacemos esto es un amplificador de luz. Y esto se utiliza en todos los telescopios profesionales. James Webb, el Hubble utilizaba este tipo de filtrado o de amplificado de luz. ¿De acuerdo? La distancia entre el espejo A y el espejo B está calculada para cada longitud de onda y es una precisión prácticamente nanométrica, pero es muy útil para hacer astrofísica. ¿De acuerdo? Bien, también tenemos los filtros solares de calcio K. Y por el calcio, el símbolo químico del calcio es Ca, pero se llama K porque dentro de todos los espectros de luz que manda el Sol, la banda K es la que nos interesa. La banda del calcio tiene varias líneas de emisión, concretamente es la línea K la que nos interesa. Y nos hace ver el Sol de esta manera. ¿De acuerdo? También podemos ver con esto la fotosfera y la cronosfera solar. Y podemos ver, por ejemplo, la longitud del calcio. O sea, estamos viendo calcio en el Sol. El Sol, como ya hemos dicho antes, no es una estrella de población 3, sino que es una estrella que tiene metalicidad, tiene restos de otras estrellas y tiene carbono, tiene sodio, tiene muchos elementos químicos y en este concretamente pues estamos viendo los átomos de calcio que hay en el Sol que están emitiendo, que están excitados, ¿de acuerdo? Y entonces nos emiten esa luz en ese tono porque emite en el ultravioleta, ¿de acuerdo? Por eso lo vemos se usa mucho en astrofotografía y sobre todo en astrofísica. Bien, ahora vamos a hablar de los espectrómetros, que son un aparato bastante complicado, pero voy a intentar explicar lo más sencillo posible. Un espectrómetro no es más que una red de difracción o un prisma. Cuando la luz de algo pasa a través de un prisma, se difracta, se abre y nos deja ver todas sus longitudes de onda. Como vemos aquí en la imagen. Aquí abajo, en la parte de abajo izquierda, pues si hacemos que la luz del sol pase a través de un prisma, se abre y nos deja ver una multitud de colores. Pues este aparato que estamos viendo aquí a la derecha es un espectrómetro y lo que hace es que hace rebotar la luz varias veces y la hacemos pasar a través de una red de difracción y hace que la luz se abra en diferentes colores, tanto que podemos ver esos picos. En esa luz podemos ver picos de emisión, intensidad de emisión distinta y podemos saber a qué corresponde cada elemento químico de esa intensidad, de esas longitudes de onda. Podemos analizar la composición química de un objeto celeste abriendo con un espectrómetro esa luz que nos ha llegado, en ese arco iris que nos ha llegado. Bien, y esta imagen, a pesar de que mare es lo que utiliza el principio físico que utiliza un espectrómetro, que se llama difracción. Cuando un frente de onda, que es lo que estamos viendo aquí en la izquierda, llega a una rendija, porque lo que estamos viendo aquí en esto amarillo es una pared, pero aquí hemos dejado una pequeña rendija. Cuando llega una onda a una rendija muy pequeña, concretamente casi casi de la longitud de onda o del tamaño de la longitud de onda, pues la luz se abre en difracción, que se llama. Y eso es lo que se provoca en los espectrómetros. Hacemos que la luz se abra como si fuera una nueva onda y la vamos dispersando y la vamos llevando al camino que a nosotros nos interesa. Bien, ¿y por qué digo esto? Porque también están los monocromadores. Un monocromador es algo donde entra un rayo de luz. Quiero que veáis el cursor donde lo tengo aquí. Un rayo de luz entra, lo hago rebotar en un espejo. Luego aquí, esto de aquí de la izquierda, es un
una rendija de difracción y esta a su vez viene a un espejo colimador. ¿Qué consigo con esto? Me he pasado de diapositiva, perdón. ¿Qué consigo con esto? Hago que toda la luz que me ha llegado llegue a incidir, cada longitud de onda llega a incidir en un punto en concreto. Entonces yo en cada punto en concreto, aquí abajo en la imagen, cada punto en concreto lo que hago es que pongo el punto focal o el objetivo de la cámara, lo pongo en cada punto que me interesa. Si me interesa la ultravioleta, lo pondré más a la derecha. Si me interesa el rojo o infrarrojo, lo pondré a la izquierda. Con eso consigo analizar solamente una luz en concreto. Entonces, un monocromador sirve para analizar solamente una longitud de onda concreta, ¿vale? Y que sepáis simplemente que una rendija de difracción se comporta como un prisma, una luz con multitud de frecuencias, llega al entrar en un prisma, evidentemente tiene un coeficiente diferente y hace que esa luz, pues función de su longitud de onda, coja un camino distinto. A mayor energía, mayor ángulo, y a menor energía, menor ángulo. Pues evidentemente, pues coloco la cámara donde quiera y voy analizando cada longitud de onda según me interese. ¿Vale? Este concretamente que estamos viendo aquí es un monocromador de Cerny Turner, por si queréis saberlo, si os interesa. Bien, ahora vamos a hablar de los sensores CCD y CMOS, que son bastante complicados, pero lo voy a explicar de un modo muy sencillo. Las cámaras de foto utilizan una serie de sensores, ¿vale? Una serie son placas de silicio, y el silicio tiene la propiedad de que cuando le incide la luz, se produce el efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico significa que tengo una capa de un material que es silicio, y cuando le impacta un fotón, este libera un electrón. Entonces estamos convirtiendo luz en un haz de electrones. Por esto le dieron el premio Nobel a Albert Einstein en el 1921. Entonces, el efecto fotoeléctrico es lo que consigue que nuestras cámaras de fotos nos den esas fotos que tanto nos gustan y tanto nos interesan. O sea, nos llega luz de una longitud de onda en concreto, esa luz incide sobre un sensor, que es un píxel, y eso genera un haz de electrones. Entonces, cada píxel se va acumulando, actúa como si fuera un pequeño condensador, se va acumulando de una cantidad de fotones, una cantidad de carga, y luego esa cantidad de carga la transfiere hacia un registro general, y ese registro electrónico, ¿vale? Se convierte de una señal analógica, que son esos electrones, a una señal digital. Eso es lo que hace una cámara de fotos, un sensor concretamente CCD. Convierte luz en electrones, esos electrones se van sumando y esa sumatoria después se digitaliza. El ojo humano no tiene esa capacidad. El ojo humano le llega un fotón, llega a la retina y provoca una señal. Pero si después llega otro fotón, no le da tiempo a acumularse. Entonces, el ojo humano es ciego a ciertas longitudes de onda. Sobre todo si son muy pequeñas. Si son muy tenues esos fotones, si son muy pocos esos fotones, el ojo humano es ciego para ello. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un esquema de cómo funciona un CCD. Cada cuadradito es un píxel, entonces se van cargando y mientras se van cargando van liberándose esa carga hasta que llega a un registro general que sería el cuadrado que estás viendo aquí. Esta es la diferencia fundamental con los sensores CMOS. Un sensor CMOS es exactamente igual, el procedimiento de funcionamiento prácticamente es igual, con la salvedad de que cada píxel tiene su propio amplificador. No va por fila y transfieren todo en conjunto, sino que cada píxel tiene su propia transistor, por así decirlo, y hace su propia conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que el sensor CMOS es más lento y tiene mayor consumo. El sensor CCD es más rápido y es más económico también, por así decirlo. Esa es la diferencia entre ambos. La composición química de un sensor, por si alguien se lo pregunta, pues está hecho de silicio, como he dicho antes, esa es la base del sensor. Y también usa óxidos y nitruros de silicio para recubrir esas capas y hacer que esas capas estén protegidas del exterior. También se usa boro y fósforo. ¿Por qué? Porque el silicio tiene una serie de electrones para compartir. Concretamente tiene 1, 2, 3 y 4, pero nos interesa que tenga más. Cuando le impacta un fotón al silicio, él libera un electrón, pero si nos interesa amplificar la señal, queremos que tenga más electrones para compartir. Pues por eso dotamos a la estructura del sensor, que es de silicio, con átomos de fósforo y de boro. Estamos dopando el material, estamos dándole al material características que no tenía antes. Estamos haciendo que el silicio tenga a su disposición más electrones para que pueda hacer esa transferencia de electrones de un modo más fácil. Y entonces tanto el boro como el fósforo nos permite que ese flujo de electrones sea más eficiente. Y luego después, en la propia electrónica del sensor CCD y CMOS,
se utilizan materiales muy caros, como pueden ser el aluminio, que no es tan caro, pero el platino y el paladio os puedo prometer que es carísimo. Entonces, los sensores de las cámaras de fotos, de esas cámaras profesionales, utilizan ese tipo de, de material porque tienen muy poco ruido electrónico y utilizan una transferencia. La transferencia de electrones es muy rápida y muy eficiente. Bien, aquí tenemos una tabla comparativa, pero ya la he dicho un poquito por encima, la comparativa que hay entre los sensores CCD y los CMOS, pero prácticamente ya con lo que he dicho, pues no voy a profundizar mucho más. Ahí lo tenéis. Bien, pasamos a la óptica adaptativa, ¿vale? David, Dime, que yo he visto algunas cámaras que pone que son retroalimentados o retro. No sé cómo explicarme. retroalimentación. Sí. Eso puede deberse a lo que te acabo de comentar, Josemi. Esa retroalimentación se puede deber a que el material con el que está hecho el sensor está dopado con esos materiales, con boro y con fósforo. Ah, vale, que respecto a eso, vale. Claro, es que si la capa, vuelvo para atrás, a la diapositiva de atrás, si yo hago que la capa solamente, quiero que veas esto de aquí, si solo hay silicio, solo tengo 4 electrones para compartir. En el momento que meto un átomo de fósforo, que está el de en medio, el átomo de fósforo tiene 5 electrones para compartir. Está dotando a la estructura cristalina de un átomo más. Si antes había 4 que compartía silicio, el fósforo además tiene un quinto. Vale, Entonces, esa dopación, esa retroalimentación viene de ahí. ¿De vale, vale. acuerdo? Ok, gracias. Estamos como anabolizando o chutando un poquito al sensor para que comparta más electrones. Pues pasamos por aquí a óptica adaptativa. Bien, esto es un Perdona, telescopio. un pequeño apunte. Con lo Sí, que ha dicho el que ha preguntado antes, creo que se refiere a las cámaras de fotos más actuales. Los sensores se retroiluminan. Se le iluminan como por detrás, con el fin de bajar un poco el ISO, con que reaccione mejor al ruido. vale, vale. También Sí, puede deberse a eso. Sí, esa era mi pregunta. Pasa que no recordaba la palabra Sí, correcta. son vale, vale. retroiluminados, se iluminan por detrás para que reaccione mejor al ISO. Exacto. Vale. Yo Gracias, es que gracias por. yo me he centrado en la Nada. alimentación del sensor. Ya lo que vosotros estáis comentando es más bien de óptica, ¿no? La retroalimentación óptica para hacer que la luz vuelva 2 veces al objetivo. ¿Os referís a eso, ¿no? Al sensor, ¿no? En realidad es más bien porque los sensores normales tienen la circuitería por delante de la Claro, propia fotosito. exactamente. Y cuando son retroiluminados, que le llaman, es que porque lo iluminan por lo que normalmente estaría por detrás. Claro. O Sí, sea, ya no le tapa esa circuitería, pero para eso requieren que la capa de silicio tiene que ser todavía mucho más fina que en otro claro, caso, son más claro. difíciles a ver, no diré más difíciles de fabricar, pero por contra tiene mucha mayor eficiencia cuántica, o sea, responde mejor a la incidencia de los fotones, produciendo esos electrones de los que hablaba antes, y Claro, entonces el rendimiento general es mejor aumentando la relación señal-ruido en la imagen. exactamente. Esa Es era que, para. claro, estamos hablando de la cantidad de fotones que llegan es muy pequeña, entonces todo lo que sea mejorar y hacer que lleguen esos fotones al sensor, ¿vale? Yo agradezco que hayáis hecho la puntualización porque yo me he centrado, lo que sois profesionales y en astrofotografía sois vosotros. Yo me he centrado en hablar de sensor, pero eso que estabais hablando, pues yo lo desconocía, ¿no? No sabía lo del tema de la retroiluminación, no sabía que también se utilizaba en ese tipo de cámaras. Pero bueno, que también se habla en el sensor, esa retroalimentación se da por ese tipo de dopación de materiales, o sea, que se da por ambos lados, tanto a nivel de lo que he dicho yo como lo que habéis dicho vosotros. Bien, pues sigo. Pues lo que estamos viendo aquí son un telescopio, es el ELT, y lo que utilizan son láseres, que con esos láseres lo que hacen es que generan en las capas altas de la atmósfera una estrella artificial. Y diréis, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve para saber cómo fluctúa o cuánto movimiento hay en las capas altas de la atmósfera. Un telescopio, cuando es muy grande, obtiene una imagen de lo que es el cielo, pero la capa de atmósfera que tenemos encima se comporta como si fuera eh, una capa de agua. Entonces, la atmósfera no distorsiona la luz que nos llega de las estrellas, ¿vale? Igual que veis aquí en la imagen. Entonces, con estos láseres, lo que veo a tiempo real es ver cuánta cantidad, puedo calibrar cuánta cantidad de humedad y cómo se mueve la capa de la atmósfera que tenemos arriba, ¿vale? Entonces, para corregir eso, y todo esto se hace a tiempo real, esto es una barbaridad,
lo que voy a comentaros, esto que estáis viendo aquí a la derecha son motores piezoeléctricos que se colocan debajo del espejo. Los espejos, como he dicho antes, se fabrican en un material y tiene ciertas propiedades plásticas, ciertas propiedades elásticas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo deformar. Entonces puedo hacer que el espejo cambie pulsándolo, como cojo una óptica de un espejo y lo puedo mover, lo puedo deformar en función de cómo se está deformando la atmósfera. Entonces puedo hacer que esta imagen que tengo aquí a la izquierda, que está deformada como si fuera el fondo de una piscina, se vea nítida, corrigiendo la óptica, corrigiendo la curvatura del espejo a tiempo real. Y todo eso se hace con estos láseres que estáis viendo aquí. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues funciona de esta manera. Tenemos el telescopio aquí a la izquierda, ¿vale? Que está controlado por un ordenador y está conectado a otro telescopio que está a tiempo real mapeando la turbulencia de la atmósfera. Entonces, para que eso se haga a tiempo real, ponemos debajo del espejo primario un montón de motores, empujadores, se llaman actuadores, que deforman, hacen micro deformaciones en el espejo y hacen que la imagen que vea sea de esta manera. Lo que estáis viendo a la izquierda es una imagen normal, ¿vale? Con un swing normal, que podría haber un telescopio. Esta sería la imagen que ve el Hubble y esto sería una imagen con óptica adaptativa. La imagen es la misma, ¿vale? Como se vería normal, con un equipo normal, como se vería con el Hubble y utilizando desde tierra óptica adaptativa. O sea, nos estamos dando cuenta de cómo gana en calidad la imagen. Todo simplemente es, esta tecnología nos permite quitar la atmósfera de una manera prácticamente artificial, ¿de acuerdo? Y conseguimos una resolución impresionante desde tierra. Imaginaros este tipo de óptica aplicada a telescopios como el James Webb o como el LUVOIR el día de mañana, ¿no? Bien, pues hablando de eso, hablando del James Webb, quiero hablar del espejo, de los espejos segmentados del James Webb. Los espejos del James Webb por detrás tienen una serie de actuadores, de motores que lo mueven, son concretamente unos hexápodos, que a nuestra compañera Álvaro sonará mucho, y los hexápodos lo único que son motores que pueden mover el espejo en 3 grados de libertad, izquierda, derecha, arriba, abajo, para que me entendáis, ¿vale? Entonces puedo calibrar el espejo, cada uno de los espejos lo puedo calibrar y hacer que el punto focal de cada uno de los espejos converja en el secundario, de tal manera que todo converja en un solo punto, ¿vale? Esto se llama óptica adaptativa de cada uno de los espejos, ¿vale? El espejo está segmentado, como el del James Webb, y hago que todos los espejos converjan en un solo punto, ¿vale? Y la parte de atrás, el James Webb está fabricado en un tipo de material que se llama, digamos, la estructura del espejo es de berilio, y se utiliza berilio porque es un material que tiene baja expansión térmica. A bajas temperaturas, pues apenas se contrae. Entonces nos interesa de que el espejo fabricado en tierra tenga prácticamente las mismas dimensiones o exactamente las mismas dimensiones que va a tener el espacio. Pues si lo fabrico en berilio, sé que la medida que tenga en tierra va a ser igual que la que tenga en el espacio, ¿vale? Porque apenas tiene deformación o dilatación térmica, ¿de acuerdo? Bien, pues el berilio después se le recubre con oro, porque el oro precisamente es lo con el que está recubierto los espejos del James Webb. Y claro, está recubierto de oro porque el oro refleja la longitud de onda a la que trabaja el James Webb, que principalmente es el infrarrojo, ¿de acuerdo? Bien, la óptica adaptativa, pues, ¿para qué sirve? Pues sirve para ver, así, la imagen de la derecha es como ve el Hubble, ¿vale? Como veía el Hubble, y con óptica adaptativa, con la del James Webb, se puede ver la imagen, la misma imagen que estáis viendo, se puede ver con la calidad que se ve en la parte de la izquierda. Entonces nos estamos dando cuenta de que la resolución de la óptica del Hubble era de esta manera y cómo gana con óptica adaptativa. La óptica adaptativa simplemente haciendo que cada uno de los segmentos del espejo se corrija y sea exactamente la posición que requiere. El Hubble, perdón, no tenía esa posibilidad. El Hubble es un espejo monolítico y no tenemos esos microactuadores para poder curvar el espejo. Así que estamos supeditados a la forma que tiene el espejo. Pero con el James Webb tenemos la ventaja de que podemos corregir y podemos adaptar la posición de cada uno de los espejos. Bien, el futuro de la óptica, y esta es la última diapositiva de la charla. El futuro de la óptica es muy amplio y voy a comentar un poquito de pasada algunos puntos y ya si queréis después hablamos de cada uno de ellos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención son las lentes plasmónicas o metamateriales. Una lente plasmónica es un tipo de lente microscópica que lo que hace es que amplifica la luz a nivel atómico. O sea que estamos hablando de un tipo de lente que no necesita
una cantidad de fotones grande. Simplemente estamos hablando de que con que llegue un fotón a esa lente plasmónica, ese fotón va a incidir sobre un material y ese material va a amplificar con electrones ese fotón. Y diré, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es esto, ¿vale? Esta es la imagen de una universidad que me han pasado para poder explicar el concepto. Quiero que veáis que esto de aquí arriba es una onda lumínica que llega por aquí, por la izquierda, choca contra un metal y luego rebota, ¿no? Por así decirlo, en ese metal. Pero al rebotar en este material, provoca una onda, que quiero que veáis esto, esta parte de aquí abajo, esta luz que incide sobre este metal rebota, ¿de acuerdo? Pero provoca en el dieléctrico que tiene debajo una onda de una ola de electrones. Estamos hablando de que solamente un fotón impactando con un metal provoca una onda de electrones que viaja por el material. Esa onda de electrones la puedo medir y la puedo analizar. Con que me llegue un fotón, tengo una señal, aunque sea de pocos electrones. Y esto va a ser la revolución de la óptica, una de las revoluciones de la fotónica en la astrofísica, porque puedo mandar una lente muy pequeña que va a ser sensible a fotones individuales. Y voy a tener señal y voy a poder cuantificar y voy a poder analizar a qué corresponde cada uno de ellos. ¿Vale? Luego también están los nanosatélites o los CubeSat. Pues son satélites pequeñitos que van a poder tener esta tecnología, estas lentes plasmónicas, que van a tener materiales que las lentes van a ser prácticamente láminas muy pequeñas de metal. Serán láminas muy finas de metal que con que reciban pocos fotones que nos lleguen, por ejemplo, objetos muy difusos del espacio profundo, pues seremos capaces de captarlos y de estudiarlos, ¿no? Luego también está, como no, la inteligencia artificial y los algoritmos. Todo este tipo de señales, a medida que los vayamos captando, la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a cribar, a estudiar y a mejorar ese tipo de señales que serán nuevas. Ya no serán fotones, sino que serán electrones y serán algoritmos dedicados que leerán esos electrones para que nos darán pistas y nos darán nuevas ramas para estudiar la astrofísica, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo somos ciegos a muchos fotones porque no tenemos materiales sensibles a esos, pero en el futuro, saliendo de la atmósfera, que es una capa que nos oclusa un montón de radiación, si conseguimos mandar esos nanosatélites con este tipo de lentes, podremos captar fotones individuales de puntos muy distantes o de objetos que hasta ahora no vemos. ¿Vale? Luego también está la interferometría óptica. ¿Qué quiere decir esto? La interferometría se utiliza en radioastronomía. Estamos hablando de que tenemos un radiotelescopio en un punto del planeta y tenemos otro en otro punto del planeta y hacemos como que esos dos radiotelescopios por interferometría, con su distancia y con una serie de algoritmos y de cálculos matemáticos, hacemos que tengamos un radiotelescopio del tamaño de la Tierra, ¿no? Si esos radiotelescopios están muy distantes. Pues también podemos utilizarlo en óptica, en el rango óptico. En el futuro mandaremos satélites con telescopios de diferentes características y haremos que esos telescopios sean distantes, pero vean al mismo objeto, enfoquen el mismo objeto y hagamos que pequeños telescopios montados en satélites se comporten como si fueran un telescopio mucho más grande, tanto más grande como la distancia que los separe. Estamos hablando de que podremos fabricar telescopios del tamaño del sistema solar. Si hacemos que esos telescopios trabajen en órbitas muy lejanas y trabajen al unísono mirando un solo punto, con interferometría óptica podremos hacer que tengamos telescopios de unas magnitudes que hasta ahora son impensables. Pero ahora mismo esta tecnología todavía está en pañales, pero es una vía de investigación muy interesante en astrofísica. Luego están también los telescopios híbridos o multiespectrales. ¿Qué quiere decir esto? Esta imagen que estás viendo aquí es del telescopio futuro, el futuro sucesor del Hubble. Ahora mismo tenemos el James Webb, todo el mundo está súper contento con el James Webb porque es un telescopio muy, muy moderno y demás, pero este es el futuro nuevo Hubble, por así decirlo. Es mucho más grande y este telescopio pues, va a poder trabajar en diferentes longitudes de onda a la vez. ¿De acuerdo? Y es el telescopio LUVOIR, ¿vale? Que se llama, su sigla. Y luego también está la óptica cuántica, que ya la he comentado un poco. La óptica cuántica, su base también está en las lentes plasmónicas, ¿no? La óptica cuántica, estamos hablando de que prácticamente un fotón es capaz de generar una excitación en un material y ese material pues
me cede un electrón o varios electrones y yo puedo captar esos electrones y puedo hacer esa lectura. Entonces, la óptica cuántica se basa en este tipo de tecnología, en este tipo de, de física cuántica. ¿Vale? Bueno, pues hablando un poquito del LUVOIR, que se me ha pasado la diapositiva, quería esta comparativa para que vierais el tamaño del espejo primario del Hubble. Este sería el tamaño del primario del James Webb. Este va a ser el tamaño del LUVOIR B, porque van a ser dos. El LUVOIR va a ser el A y el B, van a ser dos telescopios trabajando al unísono. Y este sería el diámetro, que son 15 metros de diámetro del LUVOIR A. Este tipo de telescopio es tan grande que se va a tener que mandar en paquetes. Se va a tener que fabricar en el espacio en paquetes. Y todo esto, como estáis viendo, son espejos segmentados, va a utilizar óptica adaptativa, con lo cual la resolución que vamos a tener va a ser brutal, porque si ya con el James Webb tenemos imágenes preciosas y con una resolución tremenda, imaginaros con un telescopio de más del doble de diámetro. El James Webb tiene 6,5, pues estamos hablando de un telescopio de 15 metros de diámetro con esta tecnología de óptica adaptativa. Y nada más, pues quiero que sepáis que con el LUVOIR posiblemente, pues si viéramos la Tierra desde 30 años luz de distancia, 30 años luz de distancia, veríamos la Tierra de esta manera. Veríamos el Sol, ¿vale? Pues oclusado con un coronógrafo, pero veríamos a Venus, a la Tierra, a Marte y a Júpiter de esta guisa. A 30 años luz de distancia. Esto es lo que sería la resolución que puede llegar a tener este tipo de telescopio cuando llegue su día. Este telescopio está estimado que entre en funcionamiento entre 2030 en adelante. Así que todavía quedan años para que este telescopio se mande a órbita y todavía quedará mucho tiempo para ver cómo funciona, ¿no? Y nada más, era la última diapositiva. Espero que os haya gustado la charla y nada, abro el turno de preguntas para que entre todos pues resolvamos esas cuestiones y esas dudas que han surgido. Bueno, pues muchísimas gracias, David. Una gozada entender precisamente esos entresijos de la luz y de los materiales para entender un poquito mejor el cosmos. Que la verdad es que la explicación ha sido sencilla, fácil y yo creo que ha llegado muy, muy, muy bien tu mensaje. A mí me ha encantado. Bueno, pues turno, vosotros mismos podéis abrir vuestro micrófono. Adelante con esas preguntas súper difíciles. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la charla. Estuvo bastante Nada, interesante. Y tengo una pregunta, una pequeña dudilla. ¿Por qué dime. en el pulido de haz de iones, igual en el proceso de sputtering, se usa el argón? Se usa el argón porque es un gas noble y no interacciona con nada. Es que si utilizamos otro tipo de gas, los gases los gases nobles tienen la propiedad de que no son más reactivos. Entonces, el argón es un material muy fácil de obtener, por así decirlo, y lo podemos ionizar, lo podemos canalizar de la manera que queremos. ¿Vale? Si utilizamos nitrógeno, pues posiblemente lo podemos incrustar en el material y no nos interesa eso. Si utilizáramos oxígeno, estamos oxidando el material, pero al ser un gas noble no interacciona con nada. Vale, aclarado entonces. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Ujú. Mira, David, Dime, Josemi. que quiero puntualizar una cosa porque si hay gente que quiere iniciarse en tema solar, hace falta explicar que hay dos tipos de láminas, una para visual y otra para fotográfica. Sí, Lo digo, exactamente. para que a la hora de comprar la lámina que no vayan a... Y sobre todo, por el tema de la precaución para la vista, sería interesante poner un filtro de corte de UIR para estar más seguro. Efectivamente. Gracias por la autorización, Josemi. ¿Verdad? Eso siempre, lo que recomiendo siempre es que vayáis a comprar un filtro, pues que vayáis a una tienda especializada o a acercar a la agrupación para preguntarle a la gente que sabe, evidentemente, porque un filtro, como ha dicho Josemi, puede ser para esta fotografía y no estamos haciendo daño al ojo o al revés, ¿no? No podemos cargar el telescopio si no lo usamos debidamente. Así que siempre acudir a un sitio especializado y que nos den el filtro que nos corresponda. Y otra cosa que quería preguntarte sobre el tema del J-Web, Sí, los espejos. Tú has comentado que es berilio. sí.
Pero yo me imagino que la dureza de ese cristal estará indicado para los meteoritos y esos micrometeoritos y todo, ¿no? Pues sí, pero no obstante, ya ha tenido algún castañazo, Josemi. Sí, por Ya se ha eso digo. llevado. Es que ten en cuenta que las velocidades de los micrometeoritos que hay en órbita son tremendas. El James Webb tiene una capa de berilio que es muy dura. Luego tiene la capa de oro y encima de la capa de oro tiene una capa de óxido de silicio como protección. Bueno, pues evidentemente ya ha recibido algunos impactos y esas capas de protección han saltado. Así que concretamente hay dos espejos, si no me equivoco, dos segmentos que ya tienen un impacto de meteorito, pero siguen funcionando, ¿vale? Porque como tienen esa óptica adaptativa, los pueden orientar y pueden hacer que esa corrección sea. Pero imagínate que le pasará, por ejemplo, al Hubble. El Hubble solo tiene un espejo. Entonces, si recibe un impacto o se rompe, ya nos quedamos sin telescopio. Lo bueno que tiene el James Webb es que entre todos los espejos que tiene, si se queda alguno fuera de servicio, lo puedo obviar, puedo hacer que mire para Tarifa y los demás siguen enfocando a donde yo quiero. Sí, sí. Así que es lo bueno. Pero no obstante, el berilio es muy duro. Es muy duro y poco expansivo. Y aún así, pues ya se ha estropeado. Tiene su pequeño impacto. Gracias. Nada, David, yo tengo una pregunta. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho, gracias. pero me pregunto si en todos lo que has hablado de espejos, lentes, filtros, lo que estamos realmente capturando es intensidad de luz. ¿Qué pasaría si en lugar de intensidad cogiéramos polarización? ¿Nos daría más Amigo. información? Claro, la polarización nos da información de otras características del cuerpo celeste que nos. A ver, está hablando al hablar de la polarización de la luz, estamos capturando, obteniendo información del campo magnético, de la estructura magnética del cuerpo que ha emitido esa luz. ¿Vale? Entonces, cuando estudiamos luz polarizada, estamos estudiando cómo la luz a ver cómo te lo puedo explicar. La luz es una onda electromagnética. Cuando sale de un objeto, nos da información del campo magnético de ese objeto. Pero también hay que tener en cuenta que esa luz, a medida que se acerca a nosotros, puede haber cambiado en polarización dependiendo del material que ha atravesado. Ujú. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. al estudiar luz polarizada, hay que tener en cuenta tanto el objeto, nos da información del objeto que ha emitido esa luz, como también del material que ha atravesado hacia nosotros. Entonces, luz polarizada en tierra, tenemos toda la atmósfera que nos está, de alguna manera, distorsionando esa polarización. A no ser que utilicemos filtros polarizados muy concretos. Sí, pero con la intensidad, con la luz, cuando medimos la intensidad, también hay una modificación de lo que ha emitido el objeto, porque cuando atraviesa esas nubes de las que hablabas, atraviesa la atmósfera, también se absorbe selectivamente ciertas Sí, longitudes de onda y aún sí, así sacamos una información muy rica. Pero sí, si estuviéramos la polarización, pues tendríamos todavía más información del objeto y de lo que ha atravesado durante el recorrido. exactamente. La polarimetría se usa en astrofísica y se utiliza mucho, por ejemplo, en estudiar agujeros negros. La luz que sale del agujero negro, mejor dicho, del agujero negro, del disco de acreción del agujero negro, está supeditada a un campo magnético muy intenso y cuando le llega a nosotros, nos llega muy polarizada. Nos llega dependiendo de la parte del disco del agujero negro que nos emite la luz, llegará polarizada en un sentido o en otro. Y nos da información del campo magnético que domina el disco de acreción del agujero negro. En el caso del Sol, estudiar la polarimetría nos dice cómo de estructurada o de deformada está el campo magnético el campo magnético del Sol. ¿Vale? Ujú. Muchas Sería gracias. es una línea de investigación bastante interesante y es que no he podido meterlo todo en la charla porque si no iba a ser de Vale, 2 horas, vale. pero te agradezco la puntualización porque es muy interesante. La polarimetría nos da esa información, sobre todo campo magnético. Muy bien. Gracias. Nada. David, muchas gracias por la charla, también me ha resultado muy interesante. Gracias. Me gustaría hacerte una consulta que has apuntado al final de la charla con el tema de la óptica adaptativa. Sí. Aprovechando que estaba por aquí antes Alba, pero ya creo que se ha ido. Mm, Sí. Una pena que se haya ido, A porque ver, la pregunta era para ella. En parte, porque sé que ella se dedica a hacer temas de investigación de cosas que a lo mejor están relacionadas y creo que hubiera sido interesante. Pero bueno, si no, como tú la ves a menudo, pues a ver ya. si te puedo ayudar yo. Sí, mira, era sobre todo por el tema de la óptica adaptativa.
Sí. ¿Cómo crees que, yo creo que a día de hoy posiblemente una de las mayores revoluciones en la astronomía amateur se podría dar si realmente se vuelve económica la manera de hacer óptica efectiva de calidad en telescopios aficionados? Porque Sí. nosotros estamos limitados completamente por el tema de la atmósfera. Aquí no hay telescopio espacial para mandar a donde sea. Entonces, eh, era para ver si sería factible investigar y desarrollar un sistema que esté razonablemente económico, a precios razonables, no lo que hay ahora mismo, que no hay nada por menos de 12.000, 20.000 euros por lo menos, que yo sepa, a lo mejor hay alguna cosa, pero yo no lo conozco. Y claro, si fuera un precio pues, parecido al que pueda tener pues un equipo, yo qué sé, medio de astrofotografía que tiene habitualmente la gente, de en torno a 1.000, 2.000, 3.000 euros, una cosa así, pues uno puede decir, bueno, pues mira, esto a lo mejor se podría incorporar. No sé si se está trabajando en eso, si Alba quizás podría dedicarle algo de su trabajo, de su capacidad a todo ese tipo de cosas, o si le interesa, o lo que... A ver, Alba, a ver, te voy a responder un poquito Un y pequeño, un pequeño apunte de algo, que estoy hablando con ellos, porque he dicho si se podía meter otra vez. Ah, Que vale. por lo visto se ha quedado en la oficina y dice que está intentando volver a entrar. O sea que igual en un poco, igual Bueno, se puede volver mientras, a mientras se contactar. conecta o no se Pues mira, conecta, voy a comentar una cosita, porque, claro, ahora Alba lo comentará mejor que yo. Ella trabaja en un hexápodo. Ella, de hecho, la tesis la ha hecho de un hexápodo. Es un aparato que mueve un espejo, por así decirlo, en los tres ejes, ¿no? Adelante, atrás, izquierda, derecha. Y tiene una precisión nanométrica, lo que está haciendo ella, lo que está investigando. En el momento que ella comercialice pues se podrá, evidentemente, mientras están buscando cómo abaratar cómo fabricarlo y cómo abaratar esos materiales de fabricación, y con el tiempo, pues eso irá permeando en todos los estratos, sobre todo en el tema óptico, ¿vale? El tema de la óptica adaptativa para un astrónomo aficionado es complicado, porque adaptar un espejo primario con una óptica adaptativa, tenemos el problema de que los espejos que tenemos son monolíticos y tendría que tener un espejo especial que fuera deformable. Entonces, estamos hablando de un espejo que esté dopado con un material especial que no es el que habitualmente tienen nuestros telescopios, para que sea medianamente flexible, para que esos actuadores puedan actuar y puedan deformar el espejo. es que Otra podría, solución. Sí, dime, perdona, dime. David, es que una cosa que se podría hacer, en vez de pensar en el primario, que eso sería mucho más costoso y además para cada telescopio sería un follón, Sí, ¿qué se piensa en el secundario? Una lámina mucho más fina, pequeña, que ahí sí puede caber muchos actuadores y es más fácil de cambiar y de poner. también, también. Pero Jesús, te voy a decir una cosa que a lo mejor no has caído. Y es que hay una vuelta de tuerca, es que no puedo meterlo todo en la charla. Pero bueno, aprovecho que dice esto. Se puede hacer la corrección adaptativa óptica con software. A Ah, nivel, sí, sí, y la NASA ya lo está utilizando, telescopios de NASA lo están utilizando. O sea, utilizando un rayo láser, por así decirlo, artificial, podríamos tener un mapeo, como hemos dicho antes, podremos adaptarle en el futuro, espero que no tarde mucho esta tecnología, utilizar un láser, ¿vale? Para mapear cuál es la fluctuación de la atmósfera con la que estamos usando, ¿vale? ajá, Y nosotros a tiempo real con software hacer que la imagen que estamos obteniendo se deforme a nivel digital, no a nivel analógico, que es la del telescopio, y ya, se ya. corrija a nivel digital. Eso sería posible y ya hay tecnología para eso, Ajá, ¿vale? O sea que en vez de tener una óptica adaptativa analógica y después pasar a digital, directamente trabajar en digital. ajá. Pero Ah, para eso vale. necesito saber cómo está cambiando la Sí, atmósfera a tiempo real encima mía, vale, vale, vale. Ah, ¿ok? qué interesante eso. Sería Sí, mucho más barato. Pero bueno, se ha conectado Alba, así que pero- creo que ella mejor que nadie va a explicar el tema del hexápodo y la óptica adaptativa. Óptica adaptativa. Pues genial. Buenas. Perdonad que he tenido un cierre de jornada un poco complicado. Sí, bueno, este tipo de plataformas lo que hacen es que se mueven en los 6 grados de libertad del espacio y de una forma muy, muy compacta permiten adaptar los focos y las lentes bueno, a la distancia focal que queramos especificar. Pues eso, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones donde no es algo bidimensional, como un microscopio, como un telescopio común, sino un telescopio espacial, ¿no? Que necesitas mucho más rango.
Entonces, básicamente consisten en dos plataformas paralelas que tienen 6 actuadores, uno por cada grado de libertad precisamente, y que se mueven con precisión de micras o nanómetros. No sé si, David, que en el caso del James Webb, no sé si son micras o nanómetros, creo que son nanómetros, ¿no? Sí. Pero vamos, básicamente es el principio de funcionamiento. Tienen una parte muy compleja de mecánica y de electrónica, como os podéis imaginar, pero sobre todo, y ya hilo con lo que decía David al final, tienen un software bastante tedioso. En mecatrónica hay un concepto que es el de el control de sistemas, que pretende no solo controlar o regular el movimiento de un motor tal y como lo conocemos, sino gestionar incluso el pulso de voltaje que circula por ese motor en tiempo real. Entonces os podéis imaginar que cuando estamos hablando de micras de precisión, hasta una décima de grado de temperatura o un pico de voltaje, por pequeño que sea, afecta a la resolución o la precisión de este tipo de plataformas, con lo cual, Claro. pues el coste de fabricación, sobre todo en el espacio, que tenemos muchos otros fenómenos como pues rayos gamma y cosas así que pueden afectar al hardware, es muy, muy, muy alto. Pero bueno, se utiliza. Gracias, Alba. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, una cosita más por ahí. Vamos a hablar de un montón de temas muy complicados, ¿eh? Tenía que haber dudas ahí por todos lados, pero bueno. El tema de la óptica, Jesús, el tema de la óptica adaptativa a nivel digital es muy interesante. Lo que pasa es que estamos supeditados a tener un láser que nos pueda mapear en el tiempo real la fluctuación atmosférica. Entonces, eso todavía, ese tipo de láseres no creo que sean comerciales. A lo mejor podemos conseguir que alguna estación meteorológica cercana lo pueda dar en tiempo real a esos astrónomos que estén haciendo fotos, estén haciendo observaciones. No se me ocurre otra cosa. Oye, David, explícame el tema ese de eso de la rendija, de la onda que he dicho antes. El de la rendija, ¿el cuál? El de amplificación. Sí, has comentado algo de una rendija, que llega, Sí, llega la onda y se dispersa, ¿no? espérate, a ver si encuentro la. Voy a compartir pantalla de nuevo. A ver, creo que te refieres a. A ver, Veía algo de una rendija, ¿no? a ver si encuentro la. Esta no era. Esa, ¿no? ¿Esta de aquí? Sí. Vale, la difracción, ¿no? Esto prácticamente es lo que le pasa a cualquier onda de luz, Josemi. Una onda de luz cuando llega a una determinada rendija, y si la rendija tiene un grano, por así decirlo, una abertura casi del tamaño de la onda, la luz que llega, ¿vale? Cuando impacta sobre esa rendija, sobre esa estructura, se abre, se difracta y se abren colores, ¿vale? Y se crea una nueva onda, igual que la primaria, pero en modo esférico, ¿vale? O sea que estamos haciendo que una onda que viene plana la estoy abriendo en un abanico, para que tú me entiendas, Mm. ¿vale? Entonces, claro, al abrir el abanico, lo que consigo es que algo que me llegaba con una franja, ¿vale? Con un ancho, lo abro como si fuera un árbol, lo abro como si fuera un libro, ¿vale? Y puedo ver toda la longitud de onda que componían esa onda, ¿de acuerdo? Ese rayo que me llegaba, ¿vale? Lo puedo abrir todo lo que quiera y entonces, claro, ya simplemente lo que tengo que hacer es ponerme donde yo quiera para ver exactamente esa longitud de onda en concreto. Y que es que me ha venido a la memoria porque he leído en algún sitio, no recuerdo dónde, el experimento de la rendija, Sí, de la que, doble rendija, eso es otra historia. es decir, que la onda se comporta de dos maneras, ¿no? Como onda y como partícula. Sí. Justamente, en este Es que en este sentido, ¿no? En este sentido sigue siendo onda, ¿no? en este sentido sigue siendo onda. Tenemos una onda aquí y lo que estoy haciendo aquí es abrirla, ¿vale? Y lo que consigo aquí es un patrón de constructivo y destructivo. Y entonces hay puntos en los que tengo la onda más intensa, puntos que tengo la onda menos intensa. Y también me interesa para estudiar para filtrar también. Este tipo de difracción, o sea, también se utiliza para los filtros, ¿vale? Porque si te das cuenta, aquí donde tengo el ratón, el cursor rojo, aquí me llega la onda casi igual que salía. Pero si te das cuenta, aquí donde tengo el cursor, aquí prácticamente está blanca. O Anulada, sea, ¿no? entonces, en este punto concretamente tengo un punto destructivo. Aquí, si yo pongo un foco, ahí no me llega la onda que yo quiero estudiar, pero aquí sí. Entiendo. ¿Me explico? Por eso se utilizan los filtros, ¿vale? Tenemos ondas constructivas y destructivas y en función
de donde me voy, puedo ver esa longitud de onda o no. ¿De acuerdo? David, es como otra forma de hacer una separación en longitudes de onda, lo mismo que un prisma, ¿no? Pero otra forma, Exactamente. otro mecanismo. Exactamente, otro mecanismo, exactamente. Lo único que pasa es que tengo que Un mecanismo buscar distinto para separarlo. una radiodifracción, es una rendija con una trama, con una mosquitera, para que me entendáis. Es como una mosquitera Sí, sí. con un tamaño de hilos que corresponde a la longitud de onda de la luz. Lo que Si pasa es que son el parecidos. prisma no te permite controlarlo y la red de difracción sí. Exactamente. Entonces, si yo quiero abrir una Mm. longitud de onda en concreto, pues busco una rendija de unos nanómetros y entonces ya puedo abrir la luz. ¿Vale? Dependiendo del estudio que yo quiera hacer, pues uso un espectrómetro o uso otro porque tiene una radiodifracción más pequeña o más grande dependiendo de lo que quiero estudiar. Sí, según y tienes como más resolución o menos resolución. También. También, exactamente. Sí, depende de lo que de lo que abra ese haz, pues veré exactamente un monocromador. Si tengo un monocromador, pues a lo mejor puedo ver concretamente un tipo de longitud de onda. Mm. Claro, por eso las redes de difracción también más caras tienen más resolución, tienen más detalle en las Sí, distintas longitudes de onda que son capaces de diferenciar. claro. La Las redes radiodifracción, las más económicas, claro, no tienen esa resolución, son un poco exactamente. más burras en ese sentido y ya está. Las más económicas son de plástico, las más buenas suelen ser Claro, de vidrio, de cristal, por lo que hemos dicho antes, porque se graban con láser y entonces ya sí. prácticamente no se deforman con el tiempo. ¿Alguna otra cuestión que... Nada. Es que lo has contado tan bien, David. Pues, La pues, gente se ha enterado de todo, vamos. Claro, no, no me claro. lo creo, no me lo creo. Es un tema complicadillo, pero yo creo que es interesante conocer sobre todo esos cacharros que tenemos en casa, que tenemos en el telescopio, cómo funcionan y el cuidado que hay que tener. Ahora, sabiendo estas cosas, pues ahora cuando lo vaya a limpiar, bueno, no lo va a limpiar con cualquier cosa. Ya sabes que las capas su, tienen su recubrimiento y si lo limpias con cualquier cosa, pues te lo puedes cargar. Le está quitando esa capa de silicio o si lo lavas con cualquier cosa, lo puede estar estropeando. Y esas capas que tienen, pues se pueden disolver con algunos agentes si no son disolventes y hay que saber limpiarlo y con qué limpiarlo, ¿no? Sí, con un desengrasante no, ¿vale? Está claro que no. Ese no. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí. David García Gil, Muy muchísimas bien. gracias por este rato que hemos dedicado a descubrir precisamente contigo los secretos de la luz. Desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio, siempre agradecido por estar colaborando continuamente pues, con temas súper interesantes. Muchísimas gracias. Muy bien, A David. vosotros. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bien, David. Gracias. Hasta Venga, luego, nos vemos en la David. agrupación. Adiós. Gracias.